Hoy día nos corresponde ver la historia de las plagas de Egipto y la Pascua. Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, es el mensaje de este día. Moisés está allí en Egipto, lo vimos la semana anterior, el pastor nos predicó sobre aquello cuando él fue llamado, salió de Egipto porque mató a un egipcio y fue descubierto, y él tuvo temor y huyó, y bajo la amenaza de muerte que tenía, y huyó a las tierras de Madián. Y allí en Madián se casa con Séfora, con la hija de Yetro, y él está ahí apacentando ovejas, cuando Dios lo llama desde la zarza que no se consumía, y lo llama a esta misión de ser el liberador del pueblo. Ve, porque tú liberarás a mi pueblo. Y a pesar de todas las excusas que Moisés puso, Dios lo mandó igual. Todas las excusas que él quería presentar delante de Dios, Dios se las rebatió de alguna manera lógica, y finalmente Moisés va a Egipto con esa misión de ser el libertador de su pueblo, de Israel, desde allí Egipto. Y esta historia que encontramos desde el capítulo 7 del Éxodo en adelante, nos relata una pugna personal ahí, que tiene que ver una pugna de Faraón contra Moisés, pero fundamentalmente contra Dios, de rebelión. Y encontramos ahí las plagas de Egipto, estas calamidades que le vienen a Egipto, que podríamos ir analizando tal vez una a una y ver lo que significan, pero obviamente no es el fin ni el propósito de estos mensajes, detenernos en todos los detalles, ni tampoco alegorizar, ni sacar lecciones espirituales de cada una de ellas. Pero estas plagas que se enumeran parten por aquella en la cual Moisés se presenta ante Faraón a la orilla del río. Y según Dios le ha mandado, convierte el agua en sangre. No lo hace, por supuesto, Moisés ni Aarón. La vara de Aarón golpea las aguas, sino que es Dios quien obra allí. Es Dios quien toca las aguas. Es interesante, y entre los comentaristas y en todos los detalles que uno puede ver de esta historia, se da cuenta que las plagas están como divididas en grupos de a tres. Y las primeras tienen que ver con el agua, la segunda con la tierra y la tercera con el cielo, fundamentalmente. Y la última, que más que una plaga, es el castigo de Dios sobre Israel, que tiene que ver con los primogénitos de todo Egipto. Y en las plagas, en todas ellas, en las tres primeras, sobre las dos primeras hay advertencia y la tercera no. Hay una advertencia, un aviso a Faraón: va a venir esto, va a suceder tal cosa. Y en la tercera de esas tres no. En el segundo grupo de la misma manera, y en el tercer grupo también. Cuando aparece la tercera plaga de cada grupo, no hubo advertencia, vino nomás. Pero lo importante que queremos destacar en esto es que cuando se convierte el agua en sangre, eso nos está mostrando algo. El agua, el Nilo, era una divinidad para Egipto. El rey iba ahí a adorar. Consideraban un río sagrado, porque les daba vida a todo el valle de la zona de Egipto. Y entonces, seguramente el rey iba en la mañana a ofrecer algún sacrificio o a adorar allí a este Dios que era el río. Y ahí Moisés se le presenta y convierte esta agua, que proveía también de agua para los riegos de Egipto y para el consumo de la ciudad, del país, para bebida, la convierte en sangre. Hasta el agua que tenían para beber en sus jarras se convirtió en sangre. Y el concepto aquí es, como lo dice un comentarista en la Escritura, que cuando algo se convierte, algo natural, alguna cosa creada, se convierte en un ídolo, Dios nos la arrebata o nos amarga en ello la vida, con ello la vida. Y este es el sino del hombre, desde Egipto en adelante, cuando convierte algo de su vida
o algo de la creación en un ídolo, eso se transforma en algo que le amarga la existencia, o Dios se lo arrebata de un momento a otro. Pero la historia de estas plagas nos revela un corazón muy perverso de Faraón. Él ve cómo Dios obra. Y porque sus hechiceros hacen algo parecido, pero ojo, no aclaran las aguas. Ellos hacen algo parecido, convierten agua según ellos en sangre. También, o las de color rojo. El rey, en vez de arrepentirse, en vez de ablandarse, se endurece aún más. Y entonces Dios envía su segunda plaga, una plaga de ranas, y luego una plaga de mosquitos o de piojos, y luego una plaga de moscas. Insectos pequeños o criaturas pequeñas que tienen un significado para Egipto. Egipto adoraba a las ranas, tenían figuras de dioses con figuras de rana. Y la rana implicaba que cuando salían las ranas del río era porque el río había tenido su crecida y entonces sus cosechas serían productivas y buenas. Y eso que para ellos era un método de culto se transforma en una maldición, hasta en sus camas, en sus lechos, en sus habitaciones, llenos de ranas. Y los mosquitos que fluyen del polvo de la tierra cuando Moisés golpea el suelo con su vara, con la vara de Aarón, y golpea el suelo y sube el polvo y se transforma en mosquitos que pican, o como lo traduce nuestra versión Reina Valera, en piojos que invadieron Egipto. Ellos tenían esta cultura de raparse la cabeza justamente para evitar cualquier tipo de posibilidad de contaminación con estos bichos. Pero la providencia del Señor sirve a los designios de Dios y se vale o se efectúa tanto en aquello que es muy grande como en lo más insignificante o en la más insignificante de las criaturas. Así como con cosas grandes, notorias y notables, sin embargo, Dios puede usar insignificantes criaturas para mostrar su providencia y su control sobre la naturaleza y sobre las cosas que en ellas hay. Y luego nos relata en el capítulo 9, la plaga de la muerte del ganado, la plaga de las llagas o úlceras en las personas y la plaga del granizo o de las piedras con fuego. Y esto significa que Dios está ya avanzando progresivamente en la severidad del castigo ante la reacción contumaz, dura, difícil de Faraón. Y Dios le dice, y nota importante destacar, Dios le dice a Faraón: yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Por cierto, de repente pareciera uno pensar en por qué Dios hace aquello. No es que Faraón no sea responsable de su conducta y de su reacción, pero Él es un instrumento en las manos de Dios para mostrar cómo Él actúa. El apóstol Pablo en Romanos también nos habla y cita este mismo hecho para recordarnos a nosotros aquello. Porque él dice que justamente Faraón está puesto para ser testimonio del poder de Dios. Porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La soberanía de Dios, dice Pablo ahí, porque de manera de quien quiere endurecer, endurece, y de quien quiere, tiene misericordia. Está hablando sobre el poder de Dios, y Dios tiene poder.
Pero este hombre se opone a hacer la voluntad de Dios para dejar ir al pueblo a adorar. Y el pueblo de Egipto sufre en lo que a ellos más le importaba, que era su prosperidad. Y luego empiezan a sufrir las personas. Fíjese cómo la misericordia de Dios se manifiesta aún en este castigo. Porque Dios le da oportunidad a las personas. Las plagas no suceden una tras otra, como están en nuestro relato. Pareciera que sucedió una, terminó esa y vino la otra, pasó un tiempo. Porque entre las señales que nos da la Escritura respecto a los tiempos o a las épocas de las cosechas ahí, y cuando acontecen estas cosas, hasta cuando se produce la Pascua, hay un periodo de varios meses. Y de hecho, algunas plagas como la de la sangre en el río dura 7 días. Y luego hay otras en las cuales se les anuncia un plazo, se dice mañana acontecerá tal cosa, o pasado mañana, o de aquí a 2 días. Y Dios le da oportunidad a los que escuchan el mensaje para ser protegidos. Por ejemplo, aquellos que logran guardar su ganado bajo techo, en sus establos, lo salvan de la muerte en el campo. El ganado que muere, los caballos, los animales, mueren los que están en el campo, no los que están guardados. Es decir, hay pueblo que escucha, que tal vez sin ejercer efectivamente fe, sin embargo, cree en esa amenaza a la luz de lo que ya ha acontecido y preserva a sus animales. Pero la plaga de las llagas afecta a todo el pueblo. Y la plaga del granizo a todos los que están fuera de las casas. También allí se muestra la misericordia de Dios sobre aquellos, porque obviamente los que estaban protegidos en sus casas, o sea, los que creyeron, oyeron y creyeron el oráculo, que creyeron la advertencia y se fundearon o se escondieron o se pusieron a salvo en sus casas, fueron preservados. Y luego en el capítulo 10 nos relata la plaga de las langostas, que vienen a comer lo que quedó, lo que dejó las plagas anteriores, lo que dejó el granizo, lo que no alcanzó a destruir el granizo. Llegó esta plaga de langostas y se la devoró, dejando totalmente pelados, una forma de expresión de decirlo, los campos de Egipto. Y encontramos allí una palabra del Señor que le dice por Moisés a Faraón: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? La soberbia del corazón de Faraón lo hace ver cada vez mayor el sufrimiento de su pueblo por su culpa, por su contumacia, por su dureza de corazón. Pero también es interesante que los nobles de Egipto empiezan a presionar también a Faraón y le van a decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Pero ellos, fíjense la diferencia, Dios le dice a Faraón: ¿hasta cuándo tú seguirás enorgulleciéndote delante de mí, o no te doblegarás delante de mí? Y los hombres vienen a decirle: ¿hasta cuándo por Moisés, será un problema para nosotros? Quítalo de en medio. Ambas apelaciones al Faraón, por cierto, son correctas, pero con distintas motivaciones. Por supuesto, el pueblo quiere ser liberado de aquello que consideran una plasta, una boga, oprobio para Egipto, una ofensa. Pero Dios quiere doblegar el corazón del Faraón y que se humille delante de él. Recuérdese usted que Faraón era considerado casi un dios en su Egipto. No había nadie por sobre él salvo los dioses mayores. Y Dios quiere doblegarlo para demostrar que solo Él es Dios. Y es curioso porque cómo este hombre muestra la actitud de un corazón perverso.
Él cambia muchas veces de actitud. Pareciera de repente decir, pucha, en realidad estoy mal aquí, tengo que ceder. Y le ofrece a Moisés, ya váyanse, qué sé yo, ustedes. Pero después se arrepiente. Después, cuando se ve libre de la condenación o de la aparente condenación, de las plagas, Él endurece su corazón. Y aquí incluso en este capítulo dice que Faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dice: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. ¡Qué confesión! Mas os ruego que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal, que era aquella que estaba llevando el hambre a toda la tierra de Egipto como las langostas. Y Moisés ora cada vez a Dios para que Dios quite las plagas. Está demostrándole constantemente que estas plagas no son productos de un fenómeno natural como podría haber ocurrido, que no es un producto de una tormenta de arena extraordinaria que llega y que cubre todo y oscurece el sol, que como todas las otras plagas llegaron cuando a Moisés lo dijo y se fueron cuando Dios a través de Moisés obró, o cuando Moisés oró a Dios. Dios usa estas plagas para demostrarle a Egipto su poder, su presencia, su dominio, su soberanía. Y usa para atacarlos en cosas que sabe que los egipcios las tienen en muy alta estima o le tienen mucha aversión, como los piojos, por ejemplo. Las tinieblas son para ellos algo terrible. Se les va su dios Sol. Era írseles prácticamente la vida. En vez de tener 3 días y 3 noches, ellos tienen 6 noches seguidas. Todo noche. Significa que en este pensamiento egipcio en que el dios Sol prevalecía sobre las tinieblas todos los días y mostraba su poder, se ve impotente. Su principal divinidad está caída. Y no tenían ya la protección del dios Amón-Ra, el sol. Y llegamos al final de estas plagas con una advertencia de Dios a Moisés sobre lo que viene. Y Él le dice, les da instrucciones para prepararse, porque viene la liberación, junto con el peor de los castigos para Egipto, que afectará desde el faraón hasta el último de los siervos, aquel que muele trigo, que era el puesto o tal vez la función más indigna dentro de toda la escala laboral antes de la de los esclavos israelitas en el pueblo de Egipto. Y dice que todos esos hijos primogénitos iban a irse en esa plaga. Dios castigaría con la muerte. Pero mi pueblo, tal como fue preservado en todas las otras plagas en general, en algunas en las que se distingue claramente, la Escritura distingue claramente, había luz en Gosén. El ganado que estaba en Gosén, donde habitaba el pueblo de Israel, no sufrió. No hubo allí lluvia de granizo, piedras ni fuego. No llegaron allí las moscas. Y fue preservado. De la misma manera aquí está la promesa de redención. Y entonces encontramos el establecimiento de la Pascua en el capítulo 14, el capítulo 12, cuando Dios le dice a Moisés, le da instrucciones en el capítulo 11 y luego en el 12 sobre cómo debe celebrar aquello. Escogeos un cordero por cada familia. Si esa familia es pequeña, 2 o 3 se reúnen. Se come harto con un cordero.
Yo hice uno para el año nuevo, me sobró la mitad, lo hice después, en mi casa, y comimos harto. Así que deben haberse juntado más de algunas familias a comer un cordero. Y debía ser asado, no podía ser cocido en agua. No podían comerlo crudo, porque eso para el Señor era parte de era abominación. Los egipcios comían carne cruda, parte de sus sacrificios. Y Dios quería diferenciar también a su pueblo de ellos. Debía ser un macho de 1 año sin defecto, tomado de las cabras o de las ovejas. Y debía ser guardado durante 4 días. Debía rociar con sangre los 2 postes de las puertas y el dintel de cada casa. Porque cuando viniera el ángel de la muerte, al ver la sangre, dice el texto, pasaría de largo. Y debía ser consumido completo. Si no se comía todo lo que sobraba, debía ser quemado por el fuego. Y además debían estar preparados para la partida. Dice, ceñidos los lomos, calzados los pies, con su bordón, con su bastón, con su vara en la mano, y comido apresuradamente, como si ya no tenemos tiempo, nos queda poco tiempo para esto. Y aparte de ello, les recomienda que debía ser con panes sin levadura y con hierbas amargas, para que se tradujera en la celebración posterior, en el recuerdo de esta amargura que habéis vivido por tantos años aquí en Egipto. Cómo Dios, lo vamos a ver después, recuerda esto a su pueblo tantas veces. Acordaos que erais siervos en la casa de Egipto, en los mandamientos los repite. Vosotros erais siervos y de allá os liberé. Y por eso debéis hacer esto y esto. Amar al extranjero, hacer estas cosas. Y aquí les está diciendo esta ceremonia, este rito perpetuo que haréis de celebración, de recuerdo, en memoria de la vez que yo os liberé de la esclavitud, pero para que no olvidéis que fuisteis esclavos por tantos años. El cordero, por supuesto, el cordero pascual tiene un significado típico, o digamos de tipo, es como hemos venido viendo desde el protoevangelio de allí, de la caída en el Edén, Génesis 3:15, pasando después por la liberación por Noé, pasando por José, y ahora aquí en esta acción liberadora de Moisés y en el Cordero de Pascua, está allí reflejado el Señor Jesucristo. Como un tipo de Cristo, este sacrificio pascual, Pablo lo aplica y lo dice explícitamente en su primera carta a los Corintios. Él dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Cordero Pascual prefiguraba a Cristo y a su sacrificio expiatorio. Por eso tenía que ser como era. Tenía que ser un cordero. Y dice la Escritura que Jesús, que Cristo es el Cordero de Dios. Juan, cuando lo ve, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías representa a Jesucristo como el Cordero que es llevado al matadero. Y en el Apocalipsis vemos al Cordero triunfante. Este es el Cordero que fue inmolado, que venció la muerte. Debía ser un macho de 1 año. Los que crían ganado para diversas formas de este tipo de ganado caprino dicen que esa es una edad como la flor de la edad del cordero. Jesucristo fue ofrecido también en una etapa en la que para su tiempo estaba en la flor de su edad. Y no cuando fue un niño
pequeño allí en la muerte de los niños de Belén, sino que al tiempo que Dios determinó. Así como el Cordero debía ser de un determinado tiempo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado, también lo fue a su tiempo. Pablo declara allí en Gálatas que venido el cumplimiento del tiempo, y no antes, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese, para que nos redimiese a todos nosotros. Debía ser sin defecto, sin mancha, con pureza en sus condiciones naturales, para que sirviera para el sacrificio. De la misma manera, como un reflejo prefigurando la pureza del Redentor que moriría en la cruz por los pecados de los hombres. Debía ser apartado 4 días antes, preparado para el sacrificio el día correspondiente. El Señor Jesús 4 días antes entra a Jerusalén para su sacrificio y es reconocido y vitoreado como el pueblo, como el bendito, el Rey que viene en el nombre del Señor. Debía ser muerto, cocido al fuego completamente, lo que prefigura los sufrimientos del Cordero de Dios. Y debía ser muerto por todos, por toda la comunidad. Todos debían participar en su núcleo familiar o con sus vecinos en aquello. El Señor, dice la Escritura, que toda la multitud clamó: crucifícale, crucifícale. Toda la multitud de los que se congregaron allí, prefigurando el Cordero de sacrificio pascual, prefigura a este Señor entregado también por todo el pueblo. Y por supuesto, ni un hueso debía ser quebrado, debía ser asado completo. La Escritura aplica esta prefigura a Jesucristo. Para que se cumpliera la Escritura, no fue quebrado un solo de sus huesos. Esta fiesta se establece como un estatuto perpetuo para Israel. E incluso cambia el calendario hebreo. Pasa a ser el primer mes del año. Y ellos debían proclamarla, transmitirla a sus generaciones futuras, ir enseñándole a sus hijos y luego estos a sus hijos qué significaban aquellas cosas que celebraban, por qué tenían que comer hierbas amargas, por qué no debían comer pan leudado, por qué debía ser un cordero y debía ser quemado completamente, para recordarles su dependencia del Dios de Israel, su dependencia absoluta del Dios que tenía el control y el poder de todas las cosas, y quién fue el que les liberó de la esclavitud en Israel. Y el capítulo 12 termina con algo que viene como parte del siguiente relato, que es la muerte de los primogénitos y la liberación del pueblo de Dios. Uno puede pensar, ¿por qué Faraón fue tan duro y llegó a este nivel? Podría haber salvado a su hijo, podría haber salvado a los hijos de todos sus súbditos que fallecieron aquella vez. Pero la dureza y contumacia de su corazón lo llevó a tal punto de no tener vuelta atrás. No es raro que existan hombres que por negarse a ceder ante la evidencia de la existencia de Dios, ante el poder maravilloso de Dios, prefieren morirse, como dice un dicho por ahí, pero en forma negativa, lo decimos, con las botas puestas en su negativa,
como aquel que cuenta la historia, en los libros de historia antigua cuentan de aquel emperador que luchó contra los cristianos y cuando murió exclamó: «Venciste, Galileo». No se doblegó. Reconoce la victoria, pero no se doblega ante él. Muchos hay que llegará el fin de la historia, el fin de los tiempos, y doblegarán sus rodillas ante el Señor para reconocerle como Señor, así como ese emperador. Venciste, eres el Señor, pero ya no tendrán solución. ¿Qué cosas podemos concluir o extraer de esta historia tan extraordinaria? Más allá de quedarnos con los milagros, con los hechos portentosos o sobrenaturales, más allá de buscar una explicación a los fenómenos que ocurrieron, si eran factibles o no, más allá de poder ver allí en esta historia una forma de un relato que justifique solo la salida de Israel de Egipto para irse a asentar a una tierra desconocida, de la cual habían recibido de su padre Abraham, Isaac y Jacob. Primero, que Dios tiene el control de todo lo creado. Dios controla todas las cosas. Él, creador de todo y sustentador de todo cuanto existe, puede hacer de la naturaleza o con la naturaleza lo que Él quiera. Su poder va más allá del poder inherente que pueda tener la naturaleza. Actúa por sobre las leyes naturales, cuando Él quiere y como Él quiere. En segundo lugar, aprendemos que su voluntad va a prevalecer, siempre prevalecerá. Prevalecerá sobre los hombres, prevalecerá sobre los hombres que creen en Él y que le siguen, e incluso sobre aquellos que se oponen o que le rechazan con soberbia. Su voluntad prevalecerá. Nosotros puede ser que no veamos de repente el triunfo aparente de Dios. Muchas veces veremos que en apariencia los hombres están triunfando, los hombres soberbios que se oponen a Dios, que le niegan su actuar y su control de todo. Sin embargo, aún aquellos están dentro de la voluntad de Dios y su voluntad siempre prevalecerá. También podemos ver que Dios no despliega todo su poder de una forma inmediata. Él no nos asombra a nosotros con un despliegue de todo su poder en unas circunstancias X, por más que nosotros nos arrodillemos, clamemos y oremos en ese momento al Señor por algún milagro. Él esperará que las cosas, para hacer las cosas tan asombrosamente como nosotros tal vez que pedimos o más que ello, en el tiempo que Él determina. También vemos aquí que Dios liberó a Israel de Egipto con mano poderosa. De la misma manera, con mano poderosa nos liberó a nosotros del peso del pecado, de la paga del pecado. Pues Él en Cristo sufrió personalmente en beneficio de su pueblo. El pueblo de Israel fue liberado de la muerte de los primogénitos y librado finalmente de la esclavitud por la sangre del Cordero Pascual, como muestra del poder de Dios. La sangre del Cordero de Dios, Jesucristo el Señor, nos libra a nosotros de la muerte y nos libera de la esclavitud del pecado. Como dice el apóstol, Cristo es nuestra Pascua. La Pascua es una prefigura de Cristo.
Y nosotros celebramos como Iglesia del Señor lo que Él instituyó, que hoy día lo haremos en la Santa Cena, recordando justamente su sacrificio como Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que fue inmolado para nuestra redención, para nuestra liberación, ya no de una nación, ya no en una vida terrenal, sino para la eternidad. Que el Señor nos bendiga.